Mi nombre es Sebastián Almirantelo y esto es La Cueva del Misterio, una sección en la que analizaremos los acontecimientos más importantes de nuestra historia. El día de hoy presentamos un conflicto bélico que marcó generaciones y que sigue teniendo repercusión incluso hasta el día de hoy. Sí, nos estamos refiriendo a la Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra. Un conflicto que cambió para siempre la batalla en los campos. Pero, ¿cómo llegaron a eso? Aquí te lo contamos. La Primera Guerra Mundial, un conflicto sin precedentes que estalló en 1914 y sembró el terror hasta 1918. Aunque muchos hoy la recuerdan como una vieja historia entre imperios que ya no existen, sus consecuencias siguen resonando hasta el presente. En este episodio vamos a entender cómo empezó esta guerra, pero sobre todo cómo terminó, y por qué la paz firmada en el Tratado de Versalles estuvo muy lejos de ser pacífica. La Primera Guerra Mundial empezó con un asesinato, el del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, el 28 de junio de 1914. Pero ese disparo fue solo el detonante de una tensión acumulada entre las grandes potencias de Europa. El nacionalismo extremo, las alianzas militares secretas, la carrera armamentista y los intereses coloniales crearon una tormenta perfecta cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. El mundo entero se fue arrastrando en cadena hacia el abismo. Por un lado estaban las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria. Por el otro, los aliados, Francia, el Reino Unido, Rusia, Italia, que se cambió de bando, y más tarde Estados Unidos. Durante 4 años, Europa se desangró en trincheras, donde la vida no valía nada. Enfrentamientos como la batalla de Somme o Verdún dejaron cientos de miles de muertos en solo días. La guerra dejó atrás la caballería y mostró por primera vez el poder destructivo de la guerra moderna. Tanques, gases venenosos, ametralladoras y aviones. Pero no solo fue una guerra de soldados, fue una guerra total. Fábricas convertidas en arsenales, mujeres trabajando en los campos y en las industrias, censura, propaganda, hambre y caos. La gente pensaba que sería corta. En realidad fue una pesadilla larga, lenta y dolorosa. Hoy tenemos una invitada especial, que nos contará cómo se derrumbaron los imperios. Quédate hasta el final, ya que lo que vas a escuchar no es solo historia, es el origen de la siguiente catástrofe del siglo XX. Hola Seba, gracias por la invitación a tu podcast, ya que este es un tema muy importante hasta en la actualidad. Y como iba diciendo, en 1918, después de 4 años de combate, Alemania estaba al borde del colapso. Su población pasaba hambre, el ejército estaba agotado y en las calles crecía la protesta. En marzo, Alemania lanzó una última ofensiva desesperada para ganar antes de que Estados Unidos desplegara sus tropas completamente. Lamentablemente, esto no funcionó y los aliados contraatacaron con fuerza en el verano y las ciudades alemanas empezaron a hundirse en crisis. Al mismo tiempo, sus aliados se rendían uno por uno. El Imperio Otomano firmó un armisticio en octubre y Austria y Hungría colapsó y se dividió en naciones independientes. Dentro de Alemania estalló una revolución. El Kaiser Guillermo II abdicó el 9 de noviembre de 1918 y huyó a los Países Bajos. 2 días después, el 11 de noviembre a las 11 a.m. se firmó el armisticio de Camp Pieck. Hasta este entonces, la guerra había terminado.
Pero esto no termina aquí, ya que tenemos otra invitada especial que nos hablará sobre el Tratado de Versalles y la complejidad de este, que lejos de crear soluciones, solo creó más conflictos. Gracias, Seba, por la invitación a la Cueva del Misterio. Hoy vamos a hablar sobre el Tratado de Versalles. En 1919, los países vencedores se reunieron en Palacio de Versalles. En Estados Unidos quería paz duradera basada en los 14 puntos. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, impuso condiciones muy duraderas a Alemania. Debía aceptar toda la culpa por la guerra, pagar enormes reparaciones económicas, perder territorios importantes como Alsacia y Lorena, entregar todas sus colonias, reducir sus ejércitos a solo 100.000 hombres, no tener ni tanques, ni submarinos, ni aviaciones. Alemania no participó en las negociaciones, solo fue obligada a firmar. Para los alemanes fue una humillación. El resentimiento creció, la economía alemana colapsó, la inflación arrasó con los ahorros y esa tierra dejó odio y crisis. Surgió el nacionalismo externo. Años después, un hombre llamado Hitler usaría su enojo como combustible para llegar al poder. Muchas gracias, María José, por esa increíble presentación que nos diste sobre el Tratado de Versalles. Como vimos, fue muy difícil. Muchos historiadores afirman que el Tratado de Versalles no trajo paz, sino venganza. Alemania fue humillada, los pueblos recién independizados se enfrentaron por fronteras mal trazadas, y Estados Unidos, que había impulsado la paz, nunca ratificó el tratado ni se unió a la Sociedad de Naciones. El mundo entró en un periodo inestable. La paz, firmada en Versalles, duró poco. Apenas 20 años después, Europa volvía a estar en guerra. La llamada Gran Guerra no fue la última, fue solo la primera. El Tratado de Versalles es una advertencia del pasado. Una paz basada en el castigo y la humillación sin diálogo ni justicia real solo aplaza el conflicto. En 1919 se firmó la paz con tinta y en 1939 volvió la guerra con fuego. Y aunque el siglo XXI es diferente, la historia sigue hablándonos. Nos recuerda lo que ocurre cuando olvidamos el diálogo, la empatía y el respeto entre naciones. Pero antes de cerrar este episodio, hablemos de una figura clave que más adelante marcaría el rumbo del mundo: Adolf Hitler. En 1914, cuando estalló la guerra, Hitler tenía apenas 25 años. Vivía en Múnich y era un joven austrohúngaro con ideas nacionalistas alemanas. Cuando Alemania entró al conflicto, se ofreció como voluntario en el ejército bávaro. Quería seguir al imperio alemán. Sirvió como mensajero en el frente occidental, una de las tareas más peligrosas: correr entre trincheras bajo el fuego enemigo para llevar órdenes. Fue herido 2 veces, una en la pierna y otra vez por gas mostaza, lo que lo dejó temporalmente ciego. Fue condecorado con la Cruz de Hierro, un honor inusual para un soldado raso. Y según quienes lo conocieron en ese momento, era reservado, solitario y profundamente nacionalista. Hitler nunca superó la derrota. Como muchos veteranos, creyó que Alemania no perdió en el campo de batalla, sino que fue traicionada desde dentro por políticos comunistas y judíos. Esta teoría, conocida como la puñalada por la espalda,
fue la base del odio que luego canalizó en su discurso político. Para Hitler, la guerra fue un despertar. Ahí nació su obsesión por el orden, el poder y la redención nacional. La Primera Guerra Mundial no solo transformó el mundo, también transformó a un hombre que lo arrastraría de nuevo a las tinieblas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en un próximo episodio de La Cueva del Misterio.